Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que está ligada a una desaparición real. Es la increíble historia de Mike Markham, un chaval brillante que se esfumó, sin más, justo después de haber construido, supuestamente, una máquina para viajar en el tiempo. Y es que, al final, todo se reduce a esa pregunta. Para Mike Markham, esto no iba de ciencia ni de grandes descubrimientos. No, esto era una apuesta, y vaya apuesta, una en la que se jugó su libertad, su reputación y, quién sabe, quizá hasta su propia existencia. Venga, vamos al lío. Para entender todo esto tenemos que viajar a 1995, a un pueblecito de Missouri. Nuestro protagonista es Mike Markham, un estudiante de electricidad de apenas 21 años, al que todos consideraban un verdadero genio. Y tenía una meta, una meta bastante particular. Sí, como lo oís. A diferencia de los científicos de las novelas, las motivaciones de Markham no eran precisamente nobles. Nada de salvar a la humanidad ni de arreglar errores del pasado. Su único objetivo era conseguir los números de la lotería para hacerse asquerosamente rico. Así de simple. Y claro, esa obsesión le llevó a hacer sus primeros experimentos. El resultado fue tan alucinante que no hizo más que echar leña al fuego de su ambición. Pero, ¿cómo lo hizo exactamente? ¿Cómo empezó todo esto? Pues Markham le puso cabeza al asunto. Su primer prototipo, que él mismo bautizó como el oscilador Jaycox, usaba un láser modificado para crear un arco eléctrico. Al encenderlo se formaba una especie de remolino de calor y justo ahí fue donde lanzó su primer conejillo de Indias, un simple tornillo. Y de repente, ¡puf!, funcionó. El tornillo desapareció durante un segundo y volvió a aparecer a unos metros de allí. La prueba había sido un éxito total. Su cacharro, aunque fuera a pequeña escala, parecía que de verdad podía alterar el espacio-tiempo. Claro, una vez que ves que algo así funciona, aunque sea con un tornillo, la ambición se te dispara. Para poder viajar él mismo, necesitaba una máquina muchísimo más potente. Y eso le llevó a cruzar una línea muy peligrosa. El gran problema, como casi siempre, era el dinero. Los transformadores que necesitaba valían un dineral. Así que tomó una decisión, digamos, radical. Robó 6 de la central eléctrica del pueblo. Cuando intentó probar su máquina con toda esa nueva potencia, pues provocó un apagón gigantesco en todo su barrio. Le detuvieron ese mismo día, claro. Acabó pasando varios meses en la cárcel, pero la idea seguía ahí, en su cabeza. Esta cronología nos ayuda a ver lo rápido que fue todo. Desde el éxito con el tornillo en el 95, el arresto, su salida a la fama en la radio en el 96, hasta su desaparición y la pista final de 1997. Todo pasó en apenas 2 años. Una locura. Bueno, pues al salir de la cárcel, la historia de Markham se hizo pública de una forma totalmente inesperada. De repente, tenía seguidores y gente dispuesta a ayudarle a construir su proyecto final, el más ambicioso de todos. Acabó, como no, en el famoso programa de radio de Art Bell, que era como el epicentro de todas las historias raras y paranormales de la época. Aquello lo cambió todo. De repente su teléfono no paraba de sonar. Eran donantes, gente que creía en él y que quería ayudarle a construir su máquina definitiva. Y vaya si la construyó. Con el dinero que consiguió montó una máquina muchísimo más grande, preparada para un pasajero humano. Él mismo. Para que nos hagamos una idea, el nuevo cacharro funcionaba con una potencia de 3 megavatios, una auténtica barbaridad. Y aquí la historia se pone todavía más turbia. Resulta que su nuevo diseño se basaba en un campo magnético giratorio, una tecnología que supuestamente el ejército de Estados Unidos ya había usado en el legendario y polémico Experimento Filadelfia. La cosa se ponía seria. Un año después, Markham volvió al programa de Art Bell. Dijo que estaba dando los últimos retoques a la máquina, que en menos de un mes estaría lista. Y entonces el presentador le hizo la pregunta del millón. ¿Qué te llevarías contigo en el viaje? La respuesta de Markham fue corta pero clave. Solo mi teléfono móvil. Fue la última vez que alguien supo de él. Después de esa llamada, nada. Silencio absoluto. Mike Markham se había esfumado. Pero un año más tarde, cuando ya casi nadie se acordaba, una llamada a ese mismo programa de radio añadió la pieza final y la más espeluznante de todo este puzzle. Un oyente llamó en directo para contar una noticia muy rara que había encontrado. Era un recorte de periódico, pero no era de esos días. No, era de 1930, casi 70 años antes. A ver, atemos cabos. El artículo de 1930 contaba que la policía había encontrado el cuerpo de un hombre en una playa de California. El cadáver estaba hecho pedazos y a su lado había un extraño aparato que los policías no supieron identificar. Para la gente que escuchaba a Art Bell, la conexión fue instantánea.
Ese aparato tenía que ser el teléfono móvil de Marcum. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se equivocó en sus cálculos y acabó de esa forma tan terrible? ¿O es toda una casualidad macabra? La historia de Marcum se ha convertido en una leyenda que, en el fondo, habla de nuestra propia fascinación con el tiempo. Y es que este empeño por controlar el tiempo, como vemos en esta historia, toca una fibra muy nuestra. El tiempo es lo que manda en nuestras vidas, lo que limita todo lo que podemos hacer. Quizá muy en el fondo ese deseo de viajar en el tiempo no es más que un anhelo de ser inmortales, una fantasía de poder plantarle cara a la propia muerte. La única persona que podría resolver este misterio lleva más de 2 décadas desaparecida, pero su historia nos deja con una pregunta en el aire. Si fuera posible, ¿para qué querría alguien viajar en el tiempo? ¿Y a dónde iría? Ahí queda la reflexión.